Buenos días, mi nombre es Aralicia Riascos y el tema que les voy a presentar es sobre las sociedades. Una de las sociedades más importantes son las sociedades colectivas. Es una forma de asociación empresarial en la cual dos o más personas se unen para llevar a cabo una actividad comercial en conjunto. Este tipo de asociación, los socios participan activamente en la gestión y la toma de decisiones, compartiendo tanto las ganancias como las responsabilidades limitadas por deudas. Por otro lado, tenemos ciertas características. Una de ellas es el nombre y razón social. La sociedad colectiva se constituye legalmente bajo una razón social que incluye los nombres de los socios con la adición de la sociedad colectiva. Si un tercero permite que su nombre se incluya en la razón social, asume responsabilidades como si fuera un socio más. Otra de las características es la participación equitativa. Todos los socios participan en la sociedad en igualdad de condiciones. Cantidad de socios. La administración establece un mínimo de 2 socios sin imponer un máximo. Esto contrasta con el número de personas se necesitan para crear una sociedad anónima, que es solo una. Otra de las características es la fiscalidad. Estas sociedades tributan a través del impuesto de las sociedades y no del impuesto sobre la renta de las personas físicas. También tenemos la regulación legal. La sociedad colectiva se rige por el Código de Comercio. Tipos de socios. Se denominan socios capitalistas al que aporta bienes o capital. Socio industrial al que contribuye con el trabajo o los servicios. Y capital social. No exige un capital social mínimo, el capital aportado actúa como ganancia frente a los terceros y como fuente de financiamiento propio, sin que la sociedad esté obligada a devolver dicho capital. Por otro lado, tenemos la constitución. La sociedad colectiva se debe constituir mediante escritura pública en notaría, que luego debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Y también tenemos los números de socios o accionistas. La sociedad colectiva debe constituirse con un mínimo de 2 socios, sin que exista un límite superior. Es decir, el número de socios de la sociedad colectiva no puede ser inferior a 2, sin un límite superior. Responsabilidad de socios. Los socios colectivos tienen responsabilidades limitadas, responden en forma personal, solidaria y subsidiaria. Esto quiere decir que todos los socios deben responder con su patrimonio privado a las deudas de la empresa, lo cual supone un mayor riesgo en un caso de la sociedad anónima o la sociedad limitada. Revisoría fiscal. No están obligados a contar con un revisor fiscal a no ser que cumplan con los parámetros del artículo 13, numeral 2 de la ley de 1990. También tienen unos aportes, la posibilidad de reunir más capital y el hecho de que los socios tienen derecho a un voto. Otra de las sociedades importantes es la responsabilidad limitada. Una responsabilidad limitada se refiere a un tipo de estructura empresarial en la que los propietarios o accionistas de la empresa no son personalmente responsables de las deudas o las obligaciones de la empresa, más allá del monto de su inversión en la misma. En otras palabras, si la empresa incumple en deudas o enfrenta demandas legales, los activos personales de los propietarios no están en riesgo, más allá de lo que han invertido en la empresa. Características. Nombre o denominación social. Debe ser un nombre que nadie haya registrado antes, para lo que habrá que ejecutar en la pertinente consulta del registro mercantil, seguido de la expresión de la sociedad de las responsabilidades limitadas. También tenemos otra característica que es el capital social. El mínimo legal es de 1 euro sin exigir máximo, puede estar formando por aportaciones monetarias, dinero o en especies. División del capital social. En participaciones sociales cuya transmisión tiene ciertas limitaciones legales, contando siempre los demás socios con derecho de preferencia. Domicilio social. Lo normal es que sea la dirección en la que se ubica la empresa. Un cambio de domicilio social dentro del mismo municipio puede ser aprobado por el administrador
para un traslado de municipios es necesario el apoyo de la Junta de los Socios. Constitución. Mediante estatutos y escritura pública firmado ante el notario y presentando posteriormente en el registro mercantil. Será necesario detallar las aportaciones que realiza cada socio y el porcentaje del capital social que se le corresponde. También tenemos los números de socios o accionistas, mínimo de uno, sin exigir límite máximo. En el caso de un único socio se crea una sociedad limitada unipersonal. Puede ser personas físicas o jurídicas. Aquí tenemos las responsabilidades de socios, la revisoría fiscal y los aportes. Sociedad anónima es una forma de organización de tipo capitalista muy utilizada entre las grandes compañías. Todo el capital se encuentra dividido en las acciones que representa el participante de cada socio en el capital de la compañía. Anónima. La sociedad anónima se constituye mediante un contrato de sociedad que debe elevarse a escritura pública. Luego de constituida la sociedad anónima mediante escritura pública, debe inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de la ciudad donde está constituido. Número de socios y accionistas. En la sociedad anónima, el número mínimo de accionistas es de 5. No tiene un límite en cuanto al máximo. La responsabilidad limitada. Responsabilidades de los socios. Debe tener un mínimo de un socio sin exigir máximo la responsabilidad social. Es limitada. Los socios no responden personalmente en las deudas societarias solo hasta la cifra del capital que ha aprobado cada uno. Los socios tienen la obligación de aportar un capital mínimo de 60 millones. Revisoría fiscal. La Sociedad Anónima de Revisoría Fiscal es una entidad jurídica independiente designada para auditar y supervisar las actividades financieras contables de la empresa, garantizando así la transparencia y la adecuada gestión de los recursos. Las funciones típicas de la Sociedad Anónima de la Revisoría Fiscal son la auditoría de estados financieros, la supervisión de procesos internos y el informe de los hallazgos. También el cumplimiento de los normativos. Aportes. Están los aportes en efectivo, aportes en especie y aportes de la industria o de trabajo. Sociedad por acciones simplificadas. Es una sociedad de capital cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Características de la sociedad por acciones simplificadas. Los accionistas se constituyen mediante documento privado, término en duración indefinido, objeto social indeterminado, lo que permite desarrollar cualquier actividad lícita. Limitación de responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales. Voto múltiple. Libertad de organización. No es obligatorio la revisoría fiscal ni la junta directiva, lo cual es valioso para el emprendimiento ya que ahorra un gasto. Elimina límites sobre la distribución de utilidades. Constitución. La sociedad por acciones simplificadas puede ser constituida por una o varias personas, bien sean naturales o jurídicas, mediante el contrato o un acto unilateral, que conste de documentos privados o escrituras públicas, el cual debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio a su domicilio. Números de accionistas o accionistas. Mínimo 2 socios, no tienen límite de máximo en acciones. Las acciones son libremente negociadas con las expresiones previstas en el artículo 403 y 381. Tiene responsabilidades de los socios. Responsabilidad de los socios. Los socios en la sociedad simplificada tienen ciertas responsabilidades que varían dependiendo de la legislación del país en el que se registraba la empresa. Uno de ellos es realizar los aportes, participar en las decisiones sociales, cumplir con las obligaciones fiscales y legales y respetar los acuerdos de los societarios. La ley establece que estas empresas, revisoría fiscal, la ley establece que estas empresas estén exentas de obligaciones de tener un revisor fiscal a menos que cumplan con ciertos criterios de tamaño o volumen de activos. En este caso, las sociedades por acciones simplificadas solo están obligadas a tener un contador público inscrito,
quien será responsable de la llevanza de la contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Los aportes que deben tener la sociedad por acciones simplificadas son un aporte en efectivo, en especie o en aporte de trabajo o industria.